Hola, ¿cómo les va a todos y a todas? Acá estamos en un nuevo capítulo de un ciclo que hemos llamado Saberes para la Gestión Local, que organizamos desde el Instituto del Conurbano de la Universidad Nacional de General Sarmiento. Y en este capítulo, en este día de conversación, tenemos el gusto, el placer de conversar con José Luis Corallo. A este capítulo le hemos llamado Propuestas para otra economía. Y bueno, realmente es un gusto muy grande tenerlo a José Luis en este momento. Mi nombre es Gonzalo Vázquez, yo soy investigador docente del Instituto del Conurbano. Y voy a presentar brevemente a José Luis. Primero una presentación mía sobre con quién estamos hablando para quienes no lo conocen. Y después iniciaremos esta charla con él. Lo primero que me gustaría decir es que José Luis es una persona muy importante para nuestro Instituto del Conurbano y nuestra Universidad Nacional de General Sarmiento. Nosotros al Instituto del Conurbano le decimos el ICO, así, amistosamente. José Luis fue el primer director del ICO, fue digamos, el creador del ICO, del Instituto del Conurbano, en la mediados de la década del 90. Pensó el instituto, sentó las bases de lo que iba a ser esta unidad académica, y vamos a conversar un poco con él sobre eso. Luego fue el primer rector electo de la Universidad Nacional de General Sarmiento entre 1998 y 2002. Cuando dejó el rectorado, en 2003, entre otras cosas, una cosa muy importante que José Luis desarrolló fue la maestría en Economía Social. A partir del 2003 y hasta la actualidad sigue vigente esa maestría y sigue siendo José Luis el director de la MAES, de la Maestría en Economía Social, que fue la primera en su tipo en esa época, en el 2003, y en la que nos hemos formado. Yo fui uno de los cursantes y egresados de la maestría, más de 200 personas de la Argentina y de distintos países, sobre todo de América Latina, en un espacio muy, muy enriquecedor de formación académica crítica y también de planteo militante sobre la propuesta de otra economía, ¿no? José Luis actualmente es profesor emérito de la UNS, de la Universidad General Sarmiento, sigue investigando, sigue escribiendo, sigue formando gente a sus vitales 82 años. José Luis se formó como economista en la década de los 60. Puedo cometer algún error que él me va a corregir, llegado el caso, sobre la presentación. Se especializó fuertemente en cuestiones de desarrollo regional y fue un investigador muy, muy reconocido en ese campo. En los 70 tuvo que exiliarse y bueno, estuvo en varios países, entre otros en México y en Nicaragua, en donde participó activamente en la revolución sandinista a principios de la década del 80. Esa experiencia la menciono porque José Luis varias veces ha comentado cómo lo marcó haber participado de esa experiencia revolucionaria y cómo a partir de ahí lo preocupó mucho comprender, ayudar a comprender la economía popular y también la producción de conocimientos más amplia y abierta a todo público, no solamente un público académico, sino también al pueblo y también a los dirigentes políticos que son tan importantes para estos procesos de cambio. Desde esa época, José Luis trabaja mucho sobre la propuesta de otra economía, ¿no? A partir de la economía popular, pensar la transformación de la economía. Y bueno, es parte de lo que también nos interesa conversar con él hoy. Y para cerrar mi presentación, digo, José Luis es una de esas personas que cuando uno lo escucha le provoca algo, ¿no? Entusiasmo, ganas de estudiar y ganas de participar y de comprometerse en esa transformación de la realidad. Y bueno, eso un poco lo que me pasó a mí hace poco más de 20 años cuando lo conocí a José Luis, y por eso quiero mencionar esto en la presentación. Hola José Luis, ¿cómo andás? Hola Gonzalo, bien, acá con la Bueno, pandemia. así es, sí, estamos cada uno desde casa y resistiendo a esta pandemia. Si vos tuvieras que presentarte a vos mismo,
¿Qué cambiarías de lo que yo dije? ¿Cómo te presentarías vos en este momento de tu vida, mirándote? Bueno, no tan generosamente como me presentaste vos, te agradezco los cumplidos, digamos. A ver, yo creo que uno es lo que hace y la historia de lo que hace. Entonces yo tengo que presentarme, diría, una característica es que he ido contra la corriente casi toda mi vida de profesional, de docente. Yo empecé en la UBA haciendo la licenciatura en Economía Política, estaba en la primer camada, y de ahí me fui a Filadelfia, que elegí el Wharton School porque era un nido de neoclásicos, con los cuales yo no estaba de acuerdo, pero quería saber cómo pensaban desde adentro. O sea que me preparaba para oponerme, digamos, a esa corriente que en ese momento era bastante hegemónica. Me enfrenté, digamos, a una concepción que yo llamé espacialista, que surgió en el mundo de los arquitectos, sobre todo, que planteaba que el espacio tenía sus propias leyes, y yo planteaba que eran leyes, en todo caso, sociales. Desde el Consejo Federal de Inversiones hicimos un diagnóstico de la situación regional argentina. Yo colaboré en eso con la idea de Perú, y después me di cuenta de que la propuesta central, que era de los polos de desarrollo, no era correcta, que en realidad lo que se producían era enclave. Entonces hice la crítica de eso. Después fui a México, y ahí, bueno, fue más bien positivo, desarrollando una maestría en economía regional. Y ahí me fui a Nicaragua en contra del trabajo académico. O sea, no me satisfizo seguir publicando trabajos en revistas y cosas por el estilo, sino que quería vincularme con la práctica. En la Revolución Popular Sandinista, como vos dijiste, aprendí muchísimo, y al final llegué a la conclusión de que había un problema con el discurso y la práctica de la revolución, y era la incomprensión sobre qué era la economía popular. Entonces, a partir de ahí surgió este interés por la economía popular. De ahí seguí en Ecuador trabajando sobre lo mismo, pero ya en un ámbito no revolucionario. Y ahí tuve una oportunidad muy importante, después de andar dando vueltas por otros lados, que fue la invitación de Domecq de venir a construir una universidad distinta, que es la UNCS. Eso me atrajo, y eso fue lo que hizo que volviera a la Argentina. Volví por ese proyecto, que era un desafío, ¿no? Era hacer una universidad distinta a las tradicionales, a las clásicas, y había que definir en qué consistía eso. Y luego la maestría en economía social, que como vos dijiste, era un poco pionera porque no había en el mundo hispano ni hispanohablante, no había algo equivalente, y fuimos haciendo camino al andar con un equipo de docentes y la contribución valiosa de los alumnos como vos. Entonces, eso me parece que me marca y me define un poco esta cosa genética de estar en contra del pensamiento hegemónico. Mira, está buena esa definición, autopercepción. Vos con respecto a esto que comentabas de lo importante que representó en tu vida el proyecto de la UNCS, ¿no? Y en particular del Instituto del Conurbano, que es donde seguimos trabajando. ¿Cuáles fueron por ahí algunas de las ideas fundamentales que vos quisiste plasmar, o que, bueno, que en conjunto se fueron pensando para esta universidad de nuevo tipo, como se decía? Y además de pensar eso, de cómo lo pensaron hoy en día, ¿no? Un poco más de 25 años luz, ¿qué reflexiones, qué aprendizajes vos podés compartir sobre todo este proceso del ICO y de la UNCS? Bueno, debe haber muchos seguramente. A ver, déjame tratar de señalar algunos que me parecen destacados. Primero, yo me encontré acá con una propuesta de Domecq que marcó, digamos, la universidad, y es que tenía que ser una universidad donde entraban los profesionales, los docentes, como investigadores y no como docentes. O sea, uno podía tener 20 años de docencia,
pero si no había producido conocimiento no tenía la misma ponderación. Todavía que ser investigador, había que ser docente y había que tener la vocación de trabajar con la comunidad. Eso fue un marco muy innovador e importante que me marcó y sobre eso tuve que trabajar. En lo que hace a mi función de ayudar a crear el ICO, el Instituto del Conurbano, yo tuve ahí una experiencia muy rica porque me tocaba elegir a los primeros investigadores que iban a integrar la planta del instituto. Entonces yo los entrevistaba uno por uno y sopesaba sus capacidades y su vocación, y además iba pensando en el equipo que se iba a formar. O sea, no en cada individuo aislado, sino cómo se iba a complementar con otro. Eso para mí fue una experiencia extraordinaria que tuvo una confirmación por los concursos. O sea, no es que yo a dedo elegí a quienes iban a integrar el ICO, sino que fue una hipótesis. Los concursos confirmaron la mayoría de esos docentes elegidos. Ahora, cosas que aprendí. Yo tenía la idea de que un objeto como el conurbano, un objeto complejo de investigación, necesitaba un enfoque distinto a lo normal en ciencias sociales, que era trabajar desde disciplinas especializadas, como plantea el positivismo, en la interdisciplina. Yo había tenido experiencia de que la interdisciplina no funcionaba muy bien, porque básicamente cada cual seguía con su discurso, entonces planteaba la multidisciplina. Y por último, la transdisciplina, o sea que uno se hiciera cargo no de un pedacito del todo, sino que participara con otros en reconstruir ese todo desde el comienzo. Eso no fue fácil, porque hay una tendencia a reproducir las disciplinas de parte de los investigadores, porque han sido formados disciplinariamente. Pero esa fue una cosa que aprendí, de que si bien la idea me parecía correcta, implementarla no era nada fácil, porque había una cultura universitaria previa. No se podía crear una cultura propia de la UNS, porque quienes venían de una historia de trabajar en las universidades clásicas. Pero bueno, aprendí que la voluntad no es suficiente para hacer estas cosas. Tratamos de reconstruir el conurbano y no siempre fue fácil lograr trabajar en equipos, además que ya era mucha gente. Planteamos un proyecto de megaciudades en América Latina para justamente que el instituto tuviera que confrontarse como grupo con esa problemática, y se avanzó un poco en eso. Y bueno, como rector, me acuerdo que cuando di mi discurso inaugural dije: lo que yo querría contribuir es a que se muestre que una universidad puede ser democrática, que no hay chanchullo, que no hay cosas que pasan abajo de la mesa, que cuando se va al Consejo Superior ya está todo cocinado, sino que haya debate. Y eso funcionó bastante, y la UNS tiene una característica de ese tipo, ¿no? Hay mucha participación en la autogestión, a veces demasiada carga para los docentes, pero es un valor importante. Así es. Bueno, la verdad que se refleja bastante lo que uno vive de la universidad, estas características. Yo recuerdo mucho lo que impactaba yo veniendo de la UBA, y ver cómo eran los vínculos entre los estudiantes y los docentes. Claramente en la UNS es esto del investigador docente que daba clase, pero que al mismo tiempo estaba investigando sobre lo que estaba enseñando, y bueno, con un compromiso y un vínculo muy cercano con los estudiantes. Para mí fue, bueno, por supuesto yo quiero mucho esta institución que vos contribuiste tanto a formar. Pasando un poquito, cambiando un poco de tema, ¿no? Ya no mirándonos tanto a nosotros como universidad, nos interesa enfocar en el papel de los gobiernos locales, porque bueno, de hecho este ciclo está también pensado para compartirlo en el marco de una diplomatura a trabajadores y trabajadoras de los municipios, ¿no? De los temas que vos más has trabajado por ahí en los últimos años, ¿no? Porque bueno, trabajaste mucho en desarrollo de planificación regional pero sobre todo, bueno, en las políticas de economía social y solidaria, economía popular.
¿cuál te parece que es el papel que tienen los gobiernos locales en estas propuestas, ¿no? ¿Cuál es el rol y los desafíos que tienen los gobiernos locales para poder llevar adelante, por ejemplo, políticas de economía social? Bueno, buena pregunta. Yo empezaría diciendo que ser funcionario en un municipio es un privilegio porque hay una cercanía con la población y con los problemas empíricos que enfrenta, que hace difícil que uno sea burócrata y esté desde un escritorio lejano definiendo políticas y que se implementen de arriba para abajo. Ahora, la cuestión es si se aprovecha esa oportunidad, porque hay una tendencia en la Argentina y en otros países a que el Estado sea burocrático, y sobre todo que esa estructura vertical de nación, provincia, municipio, dé lugar a la bajada de las políticas y no a la co-construcción de políticas en la base. Entonces yo, más que decir qué políticas, diría qué calidad de políticas hace falta, ¿no? Una política pública que se co-construye con la población, con los sectores, con las organizaciones locales, y que, por ejemplo, si se va a discutir cómo se desarrolla el territorio, la economía local, etcétera, sea con los actores de la economía, no que nos imaginemos un modelo ideal y después veamos que no se puede implementar. Entonces, para mí, la contribución a la democracia del municipio es muy importante. Además, porque si hay un movimiento de abajo arriba, puede contribuir a la democratización y a la mayor eficacia de las políticas públicas. Y además a una mayor permanencia, una cosa más de Estado que una cosa de gobierno. Ahora, hay una tendencia de los municipios a administrar los recursos más que a plantearse proyectos de transformación, que es lo que hace falta, porque la realidad de base justamente es un problema y hay que transformarla. Pero hay una tendencia, yo creo, pero no es acá en la Argentina ni en el conurbano, a que el intendente municipal o el equipo municipal lo que hace es administrar los recursos buscando prioridades, a veces con criterios no santos, ¿no? De a quién asignar y a quién no asignar. Pero las políticas, primero, no pueden ser totalmente autónomas porque somos parte de una totalidad. Una característica que deberían tener es tener una mirada más allá de los límites del municipio, crear un entramado entre municipios de cooperación. A veces vemos proyectos absurdos que resultan de la competencia entre municipios por tener tal o cual infraestructura y no articularla. Entonces, un espíritu de cooperación que es propio de la economía social y solidaria bien entendida. Y además, un aprendizaje. La vinculación entre los municipios y las universidades me parece muy importante también desde ese punto de vista. No sé si eso responde más o menos a tu pregunta. No, me parece que se van planteando desafíos. Te lo digo inclusive habiendo tenido la experiencia a veces de trabajar desde un municipio y bueno, esto que mencionás es cierto, no siempre es sencillo pasar a la acción y a veces los municipios tienen limitaciones de recursos que son bastante importantes, ¿no? Pero también otras limitaciones que por ahí de mirada o de posibilidades de transformación, como vos comentabas. Y hay una cuestión que te quería preguntar, porque es la mirada que a veces se tiene sobre las experiencias de economía social y solidaria. A veces, seguramente que por ahí desde afuera, de esa perspectiva, se plantea como que la economía social y solidaria son experiencias micro, ¿no? Experiencias que por ahí pueden mejorar la vida digamos, impulsar este tipo de experiencias desde un municipio o desde distintos ámbitos, puede mejorar la experiencia de la vida de sus participantes, sus condiciones de vida, y hasta un aprendizaje
de la autogestión y de la democracia, cuestiones también que son muy importantes, pero que tal vez no logran impactar más allá de esa experiencia micro. Yo sé que vos tenés con respecto a esto una mirada diferente a qué es lo que se apunta con la propuesta de la economía social o de otra economía. Me gustaría que digas algo al respecto. Sí, a ver, yo he planteado que efectivamente la práctica de los militantes de una economía social y solidaria, o popular y solidaria, o popular, o sea, que tiene como objetivo mejorar las condiciones de vida y de trabajo de personas que tienen una historia de exclusión o de empobrecimiento, ha ido muy en la dirección de resolver los problemas de grupos particulares. Por ejemplo, la política de jefas y jefes armaba pequeños grupos que armaban emprendimientos que tenían que producir para el mercado y resolver su situación de ingreso, pero eran grupitos chicos. Y siempre aparecía el problema de la comercialización. Y la respuesta era que había que asociarse, habría que cooperar. Y eso pasaba a un nivel meso y no micro socioeconómico. El nivel mesoeconómico es muy importante porque, por ejemplo, plantea el problema de la articulación entre grupos, entre ramas de producción, entre grupos sociales, permite plantear objetivos más complejos y además permite sobre todo que surjan sujetos colectivos. A nivel micro esto es muy difícil. Entonces hay un nivel micro, un nivel meso, que yo podría decir es más local y regional que a nivel de emprendimiento, y hay un nivel sistémico, porque tenemos que encuadrar, a mi juicio, las propuestas de economía social solidaria en una propuesta de otra economía, como se dijo en el Foro Social Mundial. Otro mundo es posible, otra economía es posible. Y para eso hay que pensar en términos del sistema económico. La solidaridad no es solo a nivel local, no es solo a nivel de entre emprendimientos o de estos productores con los consumidores, sino también a través del Estado. Cuando, por ejemplo, redistribuye recursos, cobrando impuestos a los que más tienen y creando bienes públicos, educación, salud, transferencias monetarias, y eso es solidaridad también. Entonces, puede ser que se reconoce que eso existe, pero no se lo ve como una construcción de una economía más solidaria. Entonces, para mí hay que trabajar a los tres niveles. El micro es muy importante porque se trabaja directamente con los individuos, pero los que lo hacen tarde o temprano descubren que hace falta un nivel más amplio, encuadrando lo que es el meso, por ejemplo. Cuando recién mencionabas, digamos, hay la economía popular, ¿no? Vos hablás de la economía popular creo que desde los 80 o por lo menos desde los 90 seguro. Y en la actualidad, uno diría en los últimos 4 o 5 años, viste que ha tenido como un resurgimiento este concepto. Tal vez no en el mismo sentido que vos lo planteabas, y me gustaría un poco preguntarte al respecto, pero hoy en día es bastante notable cómo se ha tomado el concepto de la economía popular y que lo han tomado inclusive algunos actores colectivos o trabajadores y trabajadoras que se identifican como parte de la economía popular. Vos trabajaste, venís por lo pronto en nuestra universidad, en nuestro instituto, venís trabajando e impulsando estudios sobre economía popular desde la década del 90, seguro. Este resurgimiento del concepto, ¿qué opinión te merece? ¿Qué expectativas también te genera? Bueno, más que resurgimiento, yo diría surgimiento. Surgimiento. ¿No? Y efectivamente, como vos señalás, hay una explosión de iniciativas, de redes, de proyectos, de políticas que tienen que ver con eso que se llama economía popular. Ahora, acá hay un problema y es una pregunta casi filosófica. ¿Qué es la economía popular sobre la cual intervenimos o queremos promover? Y economía popular es un término polisémico, o sea, puede tener mucho sentido. Puede haber mucha gente que habla de economía popular, pero está refiriéndose a cosas
y a proyectos distintos. Hay una tendencia yo diría desde los 80 y después con los desarrollos actuales, a pensar que la economía popular es la economía de los pobres, la economía de los excluidos, y que ante la falta de trabajo asalariado, que era el paradigma de la integración social, surge esta alternativa del trabajador por cuenta propia, autónomo y solidario, en el sentido de que es asociado y que gestiona con otros trabajadores, que no tiene patrón, pero partiendo siempre de la base de un individuo sin calificación, con poca experiencia de trabajo calificado, etc. Mi propuesta es que la economía popular es la economía de las y los trabajadores, de los que viven de su trabajo. Entre otras cosas, esto se valida porque si vemos cómo ha evolucionado el mercado de trabajo, digamos, vemos que muchos sectores medios que tenían ingresos relativamente altos, hoy están en la franja de los pobres. O sea que si yo solo trabajo con los pobres, estoy excluyendo sectores medios calificados, profesionales, que puedan estar organizando actividades autónomas, autogestionadas, como de hecho ocurre en muchas actividades. Vamos a encontrar que hay profesionales, que hay universitarios trabajando, promoviendo. En las empresas recuperadas vemos que hay apoyo de profesionales formados. Entonces, esta línea de que es de los pobres, para mí, empobrece las políticas y los esquemas de pensamiento. Ahora, aquí hay un problema. ¿Cómo se dirime? ¿Cuál es el sentido mejor o más correcto? No voy a decir verdadero porque es demasiado exigente, de lo que es la economía popular. Yo encuentro ahí, por mi experiencia en Nicaragua y acá en la Argentina, que hay un problema cuando el Estado asume el término economía popular y diseña políticas de economía popular. ¿Qué hace esto que digo? Le da un significado de que es una alternativa económica para los pobres, para los excluidos. Eso pasó con Jefes y Jefas, ¿no? Con la Argentina Trabaja, pasa hoy con las políticas de economía social en la Secretaría de Economía Social del Ministerio de Desarrollo Social. Ahora, por supuesto que hay que trabajar con ese sector y apoyar y pensar desde la perspectiva de las víctimas del sistema, las mayores víctimas. Pero es difícil pensar en un desarrollo de esa economía si no hay una inserción de trabajadores que dominan el conocimiento científico, digamos, por esta división tan brutal que hace el capitalismo entre el trabajador descalificado y el experto, el analista, etc. Y acá hay un problema, y es que los que están en el Estado, que tienen poder administrativo, tienden a asumir que su versión es la correcta y no dialogan con otras versiones. No dialogan con las bases, preguntando qué es y qué queremos que sea la economía popular, ni con otros intelectuales. Entonces, como diría Foucault, el poder y la verdad parecen asociados. Entonces, eso me parece que es un problema en este mundo, como te digo, polisémico, cuando la realidad, y vos fíjate que hoy está apareciendo un recorte entre los sectores medios de ingresos por arriba de la línea de pobreza, que en la práctica misma muchos de ellos ven a los sectores que están abajo de la línea de pobreza como planeros, ¿no? Que es una estigmatización, o sea, y el Estado no lucha contra eso, no trata de crear otro pensamiento, otra hegemonía. Cuando en realidad la oposición no es entre los que tienen un ingreso alto y los que tienen un ingreso bajo, no tienen ingreso, sino entre el capitalismo y el patriarcado y las y los trabajadores. Es una lucha de otro nivel que me parece que se pierde con esta definición de las políticas públicas tal como está. Para mí se enriquecería mucho este campo que vos mostraste que se está ampliando, si pudiera haber un debate genuino
donde busquemos y además que veamos todas las experiencias que hay en América Latina, en Europa, sobre esto. El concepto de economía popular nació en América Latina, no era un concepto europeo importante, ahora está empezando a ser visto, entonces tiene que ver con la estructura social histórica nuestra, y me parece que es muy importante, yo lo veo como una potencia importante para cambiar la estructura económica en su conjunto. Pero necesita el Estado, necesita organizaciones sociales, necesita que los sindicatos reconozcan a este sector y lo valoren como un sector de trabajadores. Necesita que el cooperativismo lo vea como un sector productivo, importante, asociado. Entonces, bueno, es un campo problemático, muy rico y que tiene un futuro importante, yo creo, por la necesidad de que se desarrolle una economía popular solidaria, porque la economía realmente existente normalmente no es solidaria. Claro. Está bien, pero también sacarlo de este espacio de mirada de economía de los pobres, que bueno, que siempre planteas, que también ya había ocurrido cuando se utilizó el término de economía social hace unos años en las políticas, ¿no? Bueno, ahora a ese economía social, economía popular, cuesta que las políticas lo vean desde esta perspectiva, por lo menos que integra trabajadores de distintos sectores socioeconómicos, y además las experiencias más enriquecedoras son justamente las que logran articular trabajadores de distintos sectores, y hay muchas, ¿no? Por lo pronto en las cooperativas de trabajo, en nuestro país es muy importante esa experiencia. Para ir, yo, de mi parte, una pregunta más, apuntando a que, bueno, que estamos viviendo un momento bastante particular con la pandemia, también con lo que fueron los años previos a la pandemia acá en la Argentina, con política fuertemente, el regreso del neoliberalismo ya desde las políticas públicas, ¿no? Como propuesta, como volver a eso en los años de Macri. Vos venías haciendo en esa época pre-pandemia como una reflexión de, bueno, cómo encarar este momento, ¿no? Desde dónde pararnos para tener como un programa por un lado, de resistencia, pero también de desarrollo de otra economía. Hoy en día, ¿qué podrías decir? ¿Cuáles te parece que son algunas de lo que podrían ser las tareas principales a realizar desde esta realidad que estamos viviendo para desarrollar otra economía? Algo has dicho, pero quiero que comentes algo más. Bueno, vinculando esto con el inicio de la conversación, que es el ámbito universitario, yo creo que es muy importante trabajar con la educación, con la capacitación, con el desarrollo de la cultura, de una cultura donde se pueda pensar que es posible lo que normalmente se piensa que no es posible, como dijo Margaret Thatcher, ¿no? No hay alternativa, decía ella. Ahora, en el campo de la educación nos encontramos con el neoliberalismo también. En la época que yo era rector, me encontraba con el Banco Mundial que prestaba plata a la Argentina, pero le imponía sus criterios de lo que era la buena educación, que era una educación que, por ejemplo, tenía que ser evaluada por indicadores cuantitativos y no por la calidad, no por los objetivos sociales de la educación, que nos llevó a una burocratización de lo que es la evaluación de la investigación y de la docencia. Inventamos indicadores cuantitativos que a veces ni creemos en ellos, pero nos exige el sistema que tengamos que hacerlo. Entonces el neoliberalismo no está solo en la economía, está invadiendo muchas áreas y sobre todo de la cultura, de la vida social. Y la economía para nosotros no es solo dinero, mercado, sino que es un complejo que incluye la cultura, la política y los valores. Y desde ese punto de vista, la resistencia, como vos decís, al neoliberalismo es una resistencia a la mercantilización de la vida. Entonces quiere decir que, y como planteamos, tenemos que tener un principio ético, desde el cual evaluamos las opciones y evaluamos las políticas. Por ejemplo, el principio que se plantea en nuestra maestría es el de la reproducción y desarrollo de la vida, por ejemplo, por encima del principio de la acumulación
del crecimiento llamado económico. Y cuando digo vida, incluyo la naturaleza. Entonces, ya me olvidé de cuál era la pregunta tuya. No, ¿cuáles podrían ser las tareas principales, ¿no? Para promover, ¿qué hay que hacer hoy en día, según tu mirada, para Bueno, por promover, ejemplo, fortalecer? volvemos a la idea de los municipios. Claro, eh, también. Es promover formas autárquicas de organización de la economía. Una cosa que va a pasar para mí después de la pandemia es que los sectores populares van a estar experimentando las consecuencias de un mercado global de alimentos que va a estar, por ejemplo, fijando unos precios inalcanzables. Entonces necesitamos que haya producción local, nacional de alimentos. Y Claro. lo mismo de energía. Y la economía popular puede incorporar tecnologías sociales distintas, por ejemplo, incorporar la energía social, la energía eh, solar, ¿no? O el biogás, o sea, puede contribuir a eso. Entonces, hace falta estar alerta a desarrollar tecnologías, formas de producción, por ejemplo, que en el espacio de un territorio local se pueda ver cuáles son las necesidades insatisfechas y cuáles son las capacidades que hay ahí y Claro. articularlas. Cuando vivimos en una sociedad que la mediación entre necesidades, que no son necesidades, sino demandas solventes y capacidades, está mediada por el mercado, que se maneja de acuerdo al principio de ganancia máxima. Entonces, hay que cambiar la cultura, hay que crear espacios, y en eso el uso de los recursos es importante, para la autogestión consciente desde la base de la economía. Me parece que esa es una tarea central. Y bueno, eso tiene una dimensión de conocimiento que habíamos hablado antes, de entender qué es la economía popular y cuáles son sus posibilidades. No sé si... No, si sí, la pandemia, por ejemplo, ha mostrado en todo lo que es, por un lado, las necesidades de cubrir la necesidad de alimento, por ejemplo, y mostró, digamos, si bien los que estudiaban los temas ya lo decían hace tiempo, la irracionalidad que hay lugares, hay municipios en donde se depende de que lleguen los alimentos producidos en otros lugares cuando hay posibilidades locales para organizarse y para producir. Y eso principalmente se puede realizar a partir de la organización de la economía popular, de la agricultura familiar. Han habido varias experiencias, pero siguen siendo todavía experiencias incipientes y hay mucho por desarrollar a futuro, pero creo que la pandemia ha mostrado esto que vos decís, ¿no? Producir a partir de las necesidades locales y articulando las capacidades propias como parte de... En eso vamos a necesitar al Estado. O sea, es muy importante el trabajo de la base, las organizaciones sociales. Sí. Hablamos de los movimientos sociales, los nuevos movimientos sociales, pero yo creo que hay que meterse en los movimientos sociales. O sea, que el feminismo tenga una agenda de economía popular, social, solidaria, y lo mismo el movimiento campesino, los movimientos étnicos, el ecologismo. O sea, tenemos que plantear una agenda de una economía popular que haga las cosas que vos decís, o sea, que efectivamente plantea alternativas a las malas soluciones que va a dar el mercado. Y bueno, vos porque decís, pero más allá de todas las iniciativas que surgen desde abajo, desde organizaciones, es fundamental para esta propuesta, para este proyecto, la política estatal o el Estado, la presencia del Estado. Efectivamente. Ahora, tiene que ser un Estado democratizado, no un Estado gobernado por élites que se van rotando en todo caso, pero que ven a la sociedad como un objeto de intervención y de una fuente de votos, ¿no? Hay que radicalizar la democracia. Por eso que la tarea de impulsar otra economía es una tarea política. No es solamente económica, conseguir recursos, inversiones, infraestructura, sino que requiere también un cambio en la política y en la cultura, como vimos. Bueno, José Luis, nos podríamos quedar charlando mucho tiempo más, pero bueno, la idea era hacer esta conversación no mucho más extensa. No sé si te quedó algo que te gustaría agregar. Yo por mi parte, agradecerte muchísimo este rato de charla.
Y también déjame decir, sugerir un poco para quienes quieren seguir escuchando, seguir leyendo. Vos tenés una página que se sigue llamando Corallo Economía, Sí. en donde compartís, bueno, cantidad de artículos, de libros, de tu trabajo a lo largo de muchos años. Y también hay un sitio de Urbarred que promovemos desde la UNS, en donde han habido también hace poco una reseña, una reflexión sobre tus aportes que también invito a mirar. No sé si vos querías decir algo más, José Luis. Bueno, ya que estás hablando de eso, quiero destacar que vos fuiste decisivo en el desarrollo de Urbarred y después de la otra economía, que yo también la mencionaría, que es la revista electrónica de la red RUES, ¿no es cierto?, de Universidades de Economía Social Solidaria. Me parece que yo estoy muy orgulloso de esos 200 egresados, la mayoría o una buena parte con tesis incluso, porque están por todo lado impulsando, creando, inventando, no repitiendo, sino que como que fue una matriz que genera una fuerza intelectual, práctica, de compromiso muy importante. Entonces yo te agradezco a vos y a esos compañeros porque le dan sentido a mi vida, a lo que he hecho en este momento, encontrar ese resultado. La juventud es fundamental en este proyecto que va a tardar, yo digo, por lo menos tenemos que pensar 20 años para poder ver resultados y bueno, hay que tener 20 años de vida por delante para poder hacer eso, ¿no? Entonces yo te agradezco la oportunidad que me da la universidad de dialogar con vos, y me parece muy, muy valioso esta interrogación sobre qué es lo que uno ha hecho, las experiencias que tiene y qué piensa para el futuro. Y los otros compañeros que vas a entrevistar, estoy seguro que van a aportar mucho a este proyecto. Bueno, mil gracias, José Luis. Realmente ha sido un placer esta charla con vos. Gracias a vos, Gonzalo, y a los organizadores de este evento. Gracias.